Imagina por un momento que has dejado todo atrás, tu hogar, tu familia, tus recuerdos, todo por un sueño de una vida mejor. Has caminado miles de kilómetros, has cruzado ríos traicioneros y evitado peligros inimaginables, solo para llegar a un aeropuerto en México, un lugar que creías sería un refugio temporal. Te acurrucas en el suelo frío de la terminal, rodeado de maletas raídas y rostros exhaustos como el tuyo, esperando un vuelo que te lleve más cerca de la frontera norte. Pero de repente, las luces se encienden con fuerza, voces autoritarias resuenan por los altavoces, y un grupo de agentes con uniformes impecables comienza a empujar a la gente hacia la salida. No es una pesadilla, es la realidad que vivieron cientos de migrantes en septiembre de este año. México, en un movimiento sorpresa, decidió desalojar a todos los que dormían en sus aeropuertos principales, desde la Ciudad de México hasta Tijuana. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué significa para quienes huyen de la violencia y la pobreza en Centroamérica? Hoy, te llevo al corazón de esta historia, paso a paso, para que entiendas no solo los hechos, sino el impacto humano detrás de ellos. Prepárate, porque esta no es solo una noticia, es un recordatorio de lo frágil que puede ser la esperanza en tiempos de crisis. Empecemos por el principio, como si estuviéramos caminando juntos por esas terminales abarrotadas. Todo comenzó un viernes por la mañana, cuando el sol apenas despuntaba sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el más grande del país y un hub vital para viajeros de todo el mundo. Ahí, en las salas de espera y pasillos, cientos de personas se habían instalado como podían, familias enteras con niños pequeños, envueltos en mantas delgadas, hombres y mujeres solos que cargaban mochilas llenas de sueños rotos. Venían de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, lugares donde la vida se ha vuelto insoportable por las pandillas, la falta de trabajo y la inestabilidad que azota la región. México, durante meses, había sido su escala obligada. Cruzar la frontera sur es un reto enorme, con patrullas y barreras que los obligan a buscar rutas seguras, y los aeropuertos se convirtieron en oasis improvisados. Aquí al menos hay techos y baños, me contó una vez un migrante en una entrevista similar. Su voz temblorosa pero llena de gratitud falsa. Dormían en grupos, compartiendo comida escasa, contando historias para pasar las noches largas. Algunos llevaban días, otros semanas, ahorrando cada peso para el boleto de avión que los acercara a Estados Unidos, el destino final para tantos. Pero ese viernes, todo cambió en cuestión de horas. Alrededor de las 6 de la mañana, llegaron los equipos de seguridad del aeropuerto, coordinados con autoridades migratorias. No fue un desalojo suave, fue una operación rápida, casi militar. Levántense. Tienen que salir ahora, gritaban los oficiales, mientras los migrantes, aturdidos por el sueño interrumpido, recogían sus pertenencias a toda prisa, niños llorando, madres angustiadas buscando pañales perdidos, hombres discutiendo en voz baja sobre qué hacer a continuación. En videos que circularon por redes sociales, esos clips crudos que capturan el caos en tiempo real, se ve a la gente siendo guiada hacia las salidas, algunos con las manos en alto como si temieran lo peor. No hubo violencia abierta, pero el pánico era palpable. ¿A dónde ir? ¿Cómo pagar un hotel que no podían costear? En el aeropuerto de Tijuana, la situación fue aún más tensa. Ahí, cerca de la frontera con California, los vuelos son la última esperanza para saltar directamente a territorio estadounidense. Cientos fueron desalojados, y muchos terminaron en las calles aledañas, bajo la lluvia intermitente que cae en esa zona fronteriza. ¿Por qué justo ahora? Bueno, la respuesta no es simple, pero déjame desglosártela como si estuviéramos sentados en una cafetería, con un café caliente en mano. México enfrenta una presión enorme de su vecino del norte. Estados Unidos, bajo su actual administración, ha estado enviando mensajes claros: controlen la migración o enfrenten consecuencias. En los últimos meses, las conversaciones diplomáticas se han intensificado, con amenazas de aranceles y restricciones comerciales si el flujo de personas no disminuye. Recuerda las reuniones de alto nivel en Washington, donde funcionarios mexicanos prometieron redoblar esfuerzos, y los aeropuertos,
irónicamente, se habían vuelto un símbolo de ese fracaso aparente. Imágenes de multitudes durmiendo en pisos de mármol llegaban a los titulares internacionales, pintando a México como un país incapaz de manejar la crisis. El presidente, en uno de sus discursos recientes, lo dijo sin rodeos: no podemos ser el patio trasero de nadie, tenemos que ordenar nuestra casa. Así que, este desalojo fue una señal, un gesto de fuerza para mostrar que México está actuando, pero detrás de la política hay una realidad económica. Los aeropuertos generan millones en turismo y comercio, y verlos como albergues improvisados no ayuda a la imagen del país como destino próspero. Ahora vayamos más profundo en las historias de quienes lo vivieron. Piensa en María, un nombre ficticio pero basado en relatos reales que he recopilado de testigos. Ella, una madre de 32 años, de San Pedro Sula, Honduras, huyó con su hija de 5 años después de que pandilleros amenazaran a su esposo. Lo mataron por no pagar la cuota, me dijo en una llamada grabada por activistas. Cruzaron la frontera sur en un camión abarrotado, sufriendo hambre y miedo constante. Llegaron al aeropuerto de México pensando que era seguro. Allí podíamos cargar el teléfono y ver videos de mi familia, recordaba. Pero cuando llegó el desalojo, María se encontró en la calle con solo 200 pesos en el bolsillo, apenas lo suficiente para un taco. Terminó en un refugio improvisado cerca del aeropuerto, uno de esos centros gestionados por organizaciones no gubernamentales que luchan por mantener las puertas abiertas con donaciones escasas. Historias como la de María se repiten por docenas. Un joven guatemalteco que soñaba con estudiar en Estados Unidos, ahora varado y considerando regresar a casa con las manos vacías. Una familia salvadoreña, separada temporalmente cuando los agentes priorizaron a los grupos grandes. Y no olvidemos el rol de las autoridades locales. En la Ciudad de México, el gobierno de la alcaldía se coordinó con el Instituto Nacional de Migración, esa agencia que maneja estos flujos humanos como si fueran paquetes en una cadena de suministro. Ellos prometieron soluciones humanitarias, pero en la práctica, fue más bien un empujón hacia lo desconocido. Algunos migrantes fueron dirigidos a autobuses que los llevaban a albergues en las afueras, lugares con camas compartidas y comidas básicas, pero lejos de las terminales. Otros, sin documentos en regla, enfrentaron deportaciones rápidas de vuelta a sus países de origen. Imagina el golpe, después de tanto sacrificio, ser enviado de regreso en un vuelo pagado por el gobierno que tanto temías. En Tijuana, la dinámica fue diferente. Ahí, la proximidad a la frontera creó un caos adicional. Migrantes desalojados corrieron hacia los puentes peatonales solo para chocar con la pared de agentes estadounidenses del otro lado armados y listos para rechazar cualquier intento de cruce irregular. Pero esta historia no termina en el desalojo, es solo el comienzo de una ola más grande. En las semanas siguientes, México anunció planes para expandir su capacidad de atención migratoria. Hablan de nuevos centros de acogida, programas de empleo temporal para quienes esperan asilo, y hasta alianzas con empresas para absorber mano de obra en sectores como la agricultura y la construcción. Suena prometedor, ¿verdad? Pero en el terreno, las grietas son evidentes. Organizaciones como la Cruz Roja y Amnistía Internacional han elevado la voz, denunciando que estos desalojos violan derechos básicos, como el acceso a refugio seguro. No se puede tratar a las personas como obstáculos en un pasillo, dijo un representante en una conferencia de prensa que vi en vivo, y los números respaldan su preocupación. Según reportes recientes, más de 500,000 migrantes cruzaron la frontera sur de México solo en los primeros 8 meses de 2024, un récord que presiona los recursos al límite. ¿Qué pasa con los niños? Hay historias desgarradoras de menores no acompañados, solos en aeropuertos, ahora expuestos a traficantes que acechan en las sombras de las ciudades. Déjame llevarte a un momento personal, algo que hace que esta noticia se sienta real. Recuerdo haber hablado con un voluntario en Tijuana, un tipo llamado Javier, que pasa sus noches repartiendo agua y sándwiches. Vi a una niña dibujando en el piso del aeropuerto antes del desalojo, me contó. Dibujaba una casa con un jardín grande, diciendo que era para cuando llegara a su nuevo hogar. Cuando la sacaron,
rompió el crayón en la mano. Historias como esa te hacen cuestionar todo. ¿Es este el precio de la soberanía nacional? ¿O es solo un síntoma de un sistema global roto, donde los ricos cierran puertas mientras los pobres las golpean? México no es el villano aquí. Es un país atrapado en el medio, lidiando con su propia pobreza interna. Millones de mexicanos sueñan con cruzar al norte también, y la presión externa de un socio comercial que dicta términos. Avancemos en el tiempo. Después del desalojo inicial, hubo réplicas en otros aeropuertos. En Cancún, un hotspot turístico, las autoridades actuaron rápido para evitar que las imágenes de migrantes durmiendo afectaran a los visitantes con cámaras en mano. En Monterrey, industrial y próspero, el enfoque fue en redirigir a la gente hacia centros laborales temporales. Pero el impacto en la ruta migratoria es profundo. Muchos ahora evitan los aeropuertos, optando por caravanas terrestres que son aún más peligrosas, desiertos ardientes, checkpoints corruptos, y el riesgo constante de secuestro. Una caravana reciente, con miles marchando desde Tapachula hacia el norte, se volvió viral, con videos de familias empujando carritos improvisados bajo el sol implacable. Prefiero caminar 1000 kilómetros que dormir en un aeropuerto y ser echado como basura, dijo un líder de la caravana a reporteros. Y hablemos del lado internacional, porque esto no pasa en el vacío. Estados Unidos observa de cerca, y sus políticas, como la expansión de muros y el endurecimiento de asilos, empujan a más gente a rutas desesperadas. Canadá, al norte, se ha convertido en un destino alternativo, pero llegar ahí requiere cruzar México primero. La Unión Europea, desde lejos, envía fondos para manejo migratorio, pero a menudo terminan en patrullas en lugar de ayuda humanitaria. Es un enredo global, donde las naciones ricas externalizan su problema a las del sur, y México, como puente, paga el costo emocional y logístico. Pero hay destellos de esperanza en medio del caos. Piensa en las comunidades locales que se han movilizado. En la Ciudad de México, iglesias y grupos vecinales abrieron sus puertas, ofreciendo duchas y comidas calientes a los desalojados. En Tijuana, un colectivo de artistas pintó murales en las paredes de refugios, recordando que nadie es ilegal en tierra robada, un lema que resuena con la historia compartida de colonización. Y los migrantes mismos muestran resiliencia increíble, redes de WhatsApp donde comparten tips sobre rutas seguras, fondos colectivos para boletos de autobús, y canciones que se cantan en grupo para mantener el ánimo alto. Una de ellas, que escuché en un video, va algo así: paso a paso, llegaremos, el sueño no se apaga. Suscríbete y mantente informado.